Les saluda el pastor Marcelo Rodríguez, director del Instituto Bíblico Nacional Misión Evangélica Metodista Pentecostal y también director del Instituto Bíblico Iglesia Asamblea Cristiana Pentecostal. Hoy día trataremos el bautismo del Señor Jesucristo. Acompáñenos en esta lectura. Mateos capítulo 3, versículos 13 al 17. Repito, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero cabe una pregunta: ¿qué significa la palabra bautismo? ¿Qué sentido tiene? Leamos por favor Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Acompáñeme con su Biblia, por favor, para que usted verifique los textos que estamos leyendo de la Sagrada Escritura. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí el texto dice que cuando nos bautizamos en Cristo, nos bautizamos en su muerte. Somos sepultados juntamente con él y somos resucitados juntamente con él. Por lo tanto, cuando usted se bautiza, hace una declaración pública que realmente ha aceptado al Señor Jesucristo y usted muere a su vieja naturaleza y es sepultado juntamente con él y resucitado juntamente con él. Acompáñenos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. San Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este diálogo él lo estaba teniendo con Nicodemo. Si usted lee San Juan capítulo 3, de versículo 1 para tener el contexto, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahí usted se puede dar cuenta que el diálogo que se estableció en esa noche fue entre Jesús y Nicodemo. Y el tema era también acá, que lo dice el Señor Jesucristo en el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta que uno debe hacerse en esta hora: si el bautismo, ¿qué representa? Vamos a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Versículo 37 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. Acompáñenme en esta lectura. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El versículo 38, Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta que uno se hace: ¿de qué se iba a arrepentir Jesucristo? ¿Cuál era el pecado que él tenía para bautizarse? Porque el texto dice claramente que cuando en el Pentecostés vino el Espíritu Santo y aquellos judíos que han venido a la fiesta del Pentecostés y recibieron la palabra del Todopoderoso a través de las bocas de los apóstoles, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Y el texto, versículo 38 del capítulo 2, dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces, ¿por qué se iba a bautizar el Señor Jesucristo? ¿Qué pecado tenía él? ¿De qué se tenía que él arrepentir? Si él nace y es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, él nunca conoció pecado. Él era perfecto y es perfecto por la eternidad. Entonces, ¿por qué se iba a bautizar él? Pero en este momento a lo mejor nosotros estamos interpretando el texto con mentalidad occidental, pero el texto fue escrito bajo la cultura hebrea, y desde la cultura hebrea hay que interpretar el texto. La gente que acudía a Juan, acudía a bautizarse o a la purificación por sus pecados. Obviamente que ellos iban al río Jordán a purificarse de los pecados. ¿De cuáles pecados? Los pecados cometidos bajo la ley de Moisés. ¿Cómo ellos se iban a bautizar por la muerte de Jesucristo si al Señor Jesucristo lo estaban viendo ahí mismo y ellos ni siquiera reconocían a Jesucristo como el Mesías prometido de la Escritura? ¿Cómo ellos iban a entrar o a ingresar al río Jordán a bautizarse en la muerte por el Mesías si ellos rechazaron el Mesías? Si ellos no reconocían a Jesucristo como el Mesías profetizado en la Sagrada Escritura. Ellos lo reconocían como el hijo del carpintero, como el hijo de José. ¿Cómo se iban a bautizarse en su muerte si lo están viendo que está al lado de ellos y lo están viendo que está vivo? Observemos Juan capítulo 2. Acompáñenme. Juan capítulo 2. La boda de Caná. Dice el 2:1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Leo de nuevo el versículo 2: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Observe el capítulo 2 del Evangelio de Juan y el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos. Por lo tanto, querido hermano, querido pastor, obispo que usted me está escuchando, antes de la cruz del Calvario no existe el bautismo. No existe. Lo que existía antes de la cruz del Calvario era el rito de purificación. Y la aristocracia de Israel, la clase alta de Israel, la élite de Israel, tenía como bautisterio dentro de sus casas, o algunos tenían tinajas llenas de agua para purificarse por sus pecados. Pero aquella gente que no tenía una alta posición económica, acudían al río Jordán para que Juan el Bautista
los purificara por los pecados cometidos contra la ley mosaica. Ellos no se iban a bautizar. Era imposible que se fueran a bautizar. Ellos se purificaban. Y también es imposible que Jesucristo se bautice si es para arrepentimiento y perdón de pecado. ¿De qué pecado se arrepentirá el Mesías? Pero ahí dice la palabra bautizo. Yo eso no lo puedo negar porque lo dice el texto. Pero esa palabra bautizo, en el griego original, se escribe baptizo, que significa cubrir completamente con agua. Cubrir completamente. Pero esa palabra bautizo, en Juan, ellos entraban al agua y eran cubiertos completamente en el agua para purificación de los pecados contra la ley mosaica. Ninguna persona podía ir a bautizarse con Juan el Bautista porque no existía el bautismo, existía el arrepentimiento de la ley mosaica que se hacía a través de la purificación del agua. Pero esta palabra bautizo tomó otra connotación, otro concepto, pero después de la cruz del Calvario, y ahí esa palabra bautizo significaba muerte, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Porque Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día Él resucitó entre los muertos. Por lo tanto, el cristiano se bautiza, muere con Cristo en su naturaleza, se sepulta juntamente con Cristo y resucita juntamente con el Señor Jesucristo. Pero antes de la cruz no existe el bautismo. Aunque diga la palabra bautismo acá, en el original diría cubierto completamente con agua. Ellos iban a hacer el rito de purificación. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué tanta multitud iba donde Juan el Bautista y no iba donde el sumo sacerdote Caifás, que era el sumo sacerdote de la época? Acompáñeme en este viaje de la Escritura y usted va a aprender quién era Juan el Bautista. Juan capítulo 1, por favor. Versículo 5. Anuncio del nacimiento de Juan. Está hablando de Juan el Bautista acá. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Observó que Zacarías viene de la clase de Aarón. No se lo olvide nunca, de la clase de Aarón. Aquí el versículo 5 lo dice. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. ¿Cuál era el orden de su clase? Veámoslo en el versículo 5 del capítulo 1. Dice el texto, era de la orden de Aarón. Dice claramente la orden de Aarón, el versículo 5. Y el 8 dice, aconteciendo que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo, observe, toda la multitud del pueblo, estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría,
y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, toda la nación de Israel, todas las diásporas de Israel, que son los judíos esparcidos alrededor del mundo antiguo de esa época, todos conocían que el sacerdote de la época, conforme a la orden de Aarón, era Zacarías. Y para ser sumo sacerdote, usted tiene que ser el primogénito de un sumo sacerdote. Y todos nosotros sabemos por la Sagrada Escritura que el único hijo que tuvo Zacarías era Juan el Bautista. Y además, el texto nos revela que Zacarías era el único que podía entrar al tabernáculo porque era sacerdote. En segundo lugar, el texto nos revela que él viene de la orden de Aarón. Y para ser sumo sacerdote, usted tiene que ser hijo de un sumo sacerdote como era Zacarías. Al fallecer Zacarías, todos sabían que él tuvo un puro hijo. Por lo tanto, sabían que el sacerdocio se heredaba, así como se heredaban los reinados. Todo el mundo sabía del pueblo hebreo que el sumo sacerdote, conforme a la Sagrada Escritura, era Juan el Bautista y no era Caifás, porque Caifás era yerno de Anás. Por lo tanto, no puede existir un sumo sacerdote que sea yerno, sino que para ser sumo sacerdote, según la ley mosaica, usted tiene que ser hijo de un sacerdote y, en segundo lugar, ser de la línea de Aarón, como era Zacarías y como era Juan el Bautista. Por lo tanto, el sumo sacerdote de la época era realmente Juan el Bautista. Por eso multitudes iban a Juan el Bautista y no iban a donde Caifás, porque sabían que Caifás lo puso el Imperio Romano y no fue puesto conforme a la Sagrada Escritura. Por eso que cuando Juan el Bautista le hablaba fuertemente a los fariseos, que eran doctores de la ley, ellos se quedaban callados y lo respetaban, porque como doctores de la ley, ellos sabían que realmente el sumo sacerdote que correspondía legalmente bajo la Sagrada Escritura era Juan el Bautista y no era realmente Caifás. Caifás fue puesto por un poder político, porque Jerusalén estaba subyugado abajo del Imperio Romano. Por eso cuando Juan el Bautista realmente reprende a Herodes por tener la esposa de su hermano, hasta Herodes lo respetaba a Juan el Bautista, porque él tenía claro que Juan el Bautista era realmente el sumo sacerdote de la época, conforme a la Sagrada Escritura, y no era, conforme a la Sagrada Escritura, Caifás. Ahora el Señor Jesucristo, cuando entra al río Jordán, no entra a ser bautizado, porque ¿de qué se iba a arrepentir? Él entra para recibir el sacerdocio, recibir la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Y él, para tener la transferencia del sacerdote de Melquisedec, tenía que un sumo sacerdote, bajo la línea de Aarón, conforme a la Sagrada Escritura, era el único que podía bautizarlo. No podía ir Jesucristo a buscar ese traspaso para recibir el sacerdocio
a través de Caifás, porque Caifás no venía bajo la línea de Aarón, pero sí que Juan el Bautista venía bajo la línea de Aarón. Y el Señor Jesucristo, para recibir el sacerdocio, tenía que realmente ser traspasado por un sumo sacerdote conforme a la Sagrada Escritura. Por eso Juan el Bautista no tuvo hijos, porque si hubiese tenido hijos, el sacerdocio arónico hubiese continuado. Pero el sacerdocio arónico tenía que menguar para que realmente el sacerdocio de Melquisedec, conforme a la Escritura, a través del Señor Jesucristo, que era de la tribu de Judá, pudiera ser levantado. Pero para eso tenía que menguar el sacerdocio arónico. Por eso más adelante las Escrituras nos revelan que Juan el Bautista realmente fue muerto y decapitado, y ahí se levanta el sacerdocio de Jesucristo conforme a las Sagradas Escrituras. Que Dios nos bendiga grandemente. Veamos también en Marcos capítulo 6 versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes. Repito, Marcos capítulo 6, versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pedime lo que quieras, yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Observe que era un rey, y se entristeció mucho porque él sabía que esa señorita o esa hija estaba pidiendo la cabeza realmente de un sumo sacerdote conforme a la Sagrada Escritura. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y ahí menguó el sacerdocio arónico y se levanta el sumo sacerdote por orden de Melquisedec al Señor Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo resucita al tercer día, muchos de los santos que habían dormido en él resucitaron. Los sepulcros se abrieron, y esos son los 24 ancianos que sale la Escritura, que es un número simbólico, sino que son los santos del Antiguo Testamento, porque Jesucristo no se presentó con las manos vacías al cielo, porque el único que podía presentar las primicias delante del trono de Dios no era un profeta, tenía que ser un sacerdote cuando mecía la gavilla presentando realmente las primicias. Y él cuando sube al cielo presenta esas primicias, pero para poder hacer eso, él tenía que ser un sumo sacerdote. Que el Señor nos bendiga y revise todos los textos que están en este video. Por llenar nuestras vidas, oh Espíritu Santo, aleluya, bendito Dios, por llenar nuestras vidas, Espíritu de Dios.